Policías se graban agrediendo a un menor de edad. Así como estabas. Matan a 4 universitarios en Zacatecas. Y en Aguililla comenzaron a aparecer minas del narco. Bienvenidos al Caporal del 14 de febrero. Comenzamos. Esto ocurrió en Navolato, Sinaloa. Policías municipales saludan desde una patrulla a un hombre con un fusil, una radio, una tira de balas, chalecos con iniciales de la FEA, que pueden estar ligadas a las fuerzas especiales Avedaño, pertenecientes al cártel de Sinaloa, sin respuesta de las autoridades hasta este momento sobre este hecho. ¡Ande! ¿Qué es lo que ocurre aquí? La mañana del jueves 10 de febrero, policías municipales de Coatzacoalcos, Veracruz, se reunieron con Jorge Javier Quijano Ríos, exdirector interino, y se reunieron también con el nuevo director Luis Enrique Barrios Ríos. Ante el nuevo director y ante el director saliente, los policías comenzaron a quejarse de la administración que ya se iba. Principalmente se quejaron de abuso de autoridad. El exdirector interino se molestó y se lanzó a los golpes contra un oficial. De inmediato, el exmando fue detenido, acusado de ultraje a la autoridad, ese polémico delito en el Código Penal estatal que el gobierno de Veracruz prometió derogar, pero que ahora defiende por considerar que dejaría en libertad a varios delincuentes. Ahí está lo que está ocurriendo aquí en la policía municipal, fíjese usted, justo en el momento, dígame señor. ¿Su nombre cuál es, señor? Pues aquí. Pero un día antes de este episodio, en el municipio de Actopan, también en Veracruz, 4 jóvenes a bordo de motocicletas, uno de ellos menor de edad, fueron detenidos por policías estatales. Esto es posible saberlo gracias a un video tomado por los mismos policías, pero que tuvo efectos contraproducentes para ellos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz abrió una queja por abuso de autoridad debido a que los policías acusaron que los jóvenes, siendo inocentes y sin haber sido captados en flagrancia de nada, aún así los revisaron, los cuestionaron, los golpearon y los agredieron verbalmente, sin que finalmente presenten a los menores, a los jóvenes, uno de ellos menor de edad, ante el Ministerio Público. Acciones como estas es que personas inocentes se han querido defender y han sido acusados de ultraje a la autoridad, según ha documentado la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ese polémico delito derogado en el año 2016 del Código Penal por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Código Penal Federal, pero que el gobierno de Veracruz mantiene y defiende, justificando que con él han detenido a delincuentes, pero también ha sido criticado por detener a inocentes. Todo bien grabado, nombre y todo, apodo. Por los pies, no, la verdad no sé. Yo también sé eso, pues yo tengo esa moto de la calle. Pues la flor. Ahí está mal, lo acabo de comprar, ¿no? Con las manos. Igual las motos, comando. Por los pies, por los pies. Que tenga las placas series, si usted tiene reporte de robo, ahí párate ahí. Sí. Ahí, saca las manos. Ah, fue un amigo. Esa madre está tapada la placa, ¿por qué tiene ese plástico? No, pues ese no tiene la placa es el plástico que traen nueva. No, aguanta, volteate para allá, la verga, ahí. Sí. Okay. ¿Anda asomado que tienes? No, nada. ¿Qué nos revisaron? Revísalo. A ver, párese. Que saquen todas sus cosas y patos. ¿Cuánto vas a sacar todo lo que traigas en el bolso? Ese dinero mugroso que trae me vale verga. Ponlo en el piso. Caliente, comandante. ¿A qué te dedicas tú? ¿Vale? ¿A qué te dedicas? No voltees. Ponte así como estabas. A la cara. ¿A qué te dedicas? ¿Dónde yo trabajo? ¿En qué trabajas? De albañil. ¿Cuántos años tienes? 16. Está para allá, para allá. Tú también, está para allá. Todos tienen 16 años, nos vamos a llevar entonces. Tomás, mira, voltea para allá. ¿Sí? Con manos en la cabeza. Tú también.
Este fin de semana comenzaron a circular fichas de búsqueda para dar con el paradero de 5 estudiantes de la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas. Irving, Natalio, Luis Ángel, Alexia y Valeria, fichas que estás viendo en pantalla. Ellos, originarios del municipio de Francisco R. Murguía, viajaron a Zacatecas, a la capital, se fueron de fiesta. La Fiscalía General de Justicia de Zacatecas informó este lunes, 14 de febrero, que la madrugada del sábado fue reportada la privación de la libertad de estos 5 jóvenes tras salir de un antro. Fueron llevados en un vehículo de las mismas víctimas. Autoridades estatales activaron un operativo de búsqueda y el domingo 13 de febrero ese vehículo fue encontrado en la carretera estatal 181 a la altura del municipio de Genaro Codina, con 4 cuerpos a bordo. 4 cadáveres estaban embolsados con un narcomensaje. Fueron confirmadas las identidades de 4 de los 5 jóvenes privados de la libertad. Quien no aparece es Valeria, por lo que las investigaciones aún continúan. Estás viendo en pantalla ahora la ficha de búsqueda vigente. El pasado 10 de febrero te traje este video a este canal. El envío de fuerzas militares a Michoacán para recuperar las localidades de los municipios de Aguililla, de Cualcomán y de Tepalcatepec, zona disputada por la delincuencia organizada, principalmente el Cártel Jalisco Nueva Generación y Pueblos Unidos. Todo como parte de una estrategia del gobierno federal con las demás órdenes de gobierno, una estrategia dividida en 3 partes. La primera, mesa de diálogo para implementar los programas sociales en la zona. La segunda, el ingreso de fuerzas federales en conflicto. Y la tercera, la liberación de esas zonas en conflicto. Entiéndase como liberación el desplazamiento de la delincuencia organizada. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, aseguró que esta estrategia no considera detenciones de objetivos criminales. Así que no se esperen este escenario porque asegura que este gobierno no repetirá la estrategia de Felipe Calderón. Mira, esa estrategia de los objetivos pues la aplican desde los tiempos nefastos de Felipe Calderón y no funcionó. Es decir, tenemos que pensar en que eso es un tema estructural, no es un tema de llamados objetivos, pues eso no da ningún resultado. Antes de continuar, ya entrados en Aguililla, muchas polémicas políticas las que tenemos en este momento. Se perfila el perdón por Odebrecht hacia Enrique Peña Nieto, se perfila también la posible orden de aprehensión en contra de Ricardo Anaya tras faltar a su última audiencia y la actualización de lo que está ocurriendo en torno del caso del hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Son temas que obviamente no dejaré de lado en este canal y que verás en mi próximo video. Ahora sí regreso al tema de Michoacán. El ejército sigue siendo atacado como parte de la resistencia en su avance, en el intento de liberación de estas localidades. La mañana de este domingo 13 de febrero fueron atacados en la vía Morelia-Salamanca a la altura del municipio de Cuitzeo. Los elementos fueron interceptados, les dispararon y los agresores huyeron. Hubo soldados hospitalizados sin que hasta este momento se conozca cuántos. No hay un reporte oficial sobre esa agresión. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán ha revelado la existencia de minas de fabricación artesanal por parte de la delincuencia organizada. No ha dicho por parte de cuál grupo delictivo, pero sí por parte de la delincuencia organizada. Estas minas que se colocan bajo tierra y explotan con presión, según la Fiscalía, en el último caso fue registrado que un campesino y su hijo fueron víctimas de una explosión de una mina en una parcela de su propiedad, ubicada en la comunidad de La Guaje, en Aguililla. Fue colocada sin que ellos se dieran cuenta. El campesino falleció, su hijo fue hospitalizado. De hecho, se trata de la segunda mina encontrada en lo que va del año. El pasado 31 de enero, en los límites de Aguililla con Tepalcatepec, otra mina se accionó al paso de militares en una brecha. En aquella ocasión, un militar, un soldado, resultó herido y un vehículo fue declarado pérdida total. Antes de mostrarte imágenes de aquella ocasión, porque existen, quiero agradecer a los miembros por hacer posible este tipo de videos. Como saben, por este tipo de temas, YouTube no monetiza, es decir, no me genera ni un solo centavo de ingresos. Gracias a los miembros porque con su aportación mes con mes, desde 20 pesos, este tipo de contenido es posible. Esas aportaciones sirven también para pagar mis estudios de maestría en periodismo. Así que a todos ustedes, muchas gracias. Ahora sí,
Te muestro imágenes de la primera mina de este año, el 31 de enero. Autoridades han reconocido que ignoran el número de minas instaladas en la zona, por lo que consideran que están trabajando en un campo minado. Esto es lo que he preparado para ti. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias.